y caballeros en su canal Arquista Constructor. Estamos en Introducción a Proyecto. Introducción a Proyecto. El proyecto conformado por 3 recursos, costo, tiempo. Recursos, costo y tiempo tiene el proyecto. El proyecto, que es la planificación de un conjunto de actividades. Nos tenemos que meter con actividades que van a estar siendo realizadas de una manera articulada. ¿Sí? ¿Y para qué? Para producir bienes, servicios capaces de satisfacer necesidades, capaces de resolver problemas dentro de un límite de tiempo, sí, dentro de un periodo de tiempo y dentro de un límite presupuestal, dicen. Ok, un proyecto debe partir con un estudio de un contexto. Entonces ahí la idea del contexto. Ahí la importante es la idea de un contexto. Como tal, el proyecto se caracteriza por describir lo que se va a hacer. Se describe, sí, con un contenido intervenido con una población que va a ser beneficiada, va a ser cuantificada dentro de el proyecto. Tenemos actividades, es un conjunto de actividades. Bueno, es que en el proyecto se hablan de actividades porque va a ser el medio por el cual se va a entrar a intervenir la realidad. Y estas actividades van a entrar a intervenir en la realidad, ¿sí?, mediante una secuencia integrada de acciones. Pasamos de actividades a secuencia integrada de acciones que son necesarias para alcanzar los objetivos. Pasamos entonces de actividades a secuencias integradas de acciones para alcanzar objetivos. El siguiente paso sería hablar de objetivos. Pero también existe la idea de actividades y la idea de tareas. Mira, las actividades, conjunto de labores diarias. Actividades las relacionamos con conjunto de labores diarias. En cambio, las tareas, bueno, también tienen su definición. Las tareas son una realización de una actividad. Para la realización de una actividad están las tareas. Es una acción mínima con un grado de conciencia, bueno, una tarea, una acción mínima de concretación, de especificidad. Es un conjunto de tareas la que resuelve la actividad. Así, las tareas pueden ser o predecesoras o no. Pues hay tareas que se van a estar vinculando a otras tareas, así consecuentemente, por medio de vinculaciones. Tareas que han sido relacionadas se van a estar vinculando por medio de tipos de vinculación. Tareas también vinculadas a las tareas predecesoras, predeterminadas. Todo esto se va a tener en cuenta y se va a llegar a lo que se comprende como actividades de gestión en un cronograma de actividades. Qué interesante que vayamos completando todo. Actividades de gestión. Bueno, todas las actividades que se realizan para cumplir un fin. Es un tiempo establecido. ¿Para qué? Para establecer recursos que sean humanos, materiales y para el presupuesto de los costos. Mira, actividades de gestión. Pero ¿cómo vamos a hacer una actividad de gestión?
Tenemos que tener bien claro lo que son las actividades y para eso hay listas de actividades. Listas de actividades, bueno, pueden ser actividades físicas, pueden ser actividades mentales, y estos son procesos que se realizan dentro de un proyecto. Estas tareas, esta lista de tareas, nos dan información de personas que van a estar interviniendo en el proyecto, de acuerdo a su responsabilidad, de acuerdo a nombramiento de un puesto, digamos. Tenemos entonces como objetivo mirar esta lista de objetivos y después mirar especificación de tareas. Bueno, digamos que vamos a empezar con el proyecto. Vamos a estar diseñando el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, no, ¿cómo se resuelve el problema del diseño? Tiene que responder a unas preguntas como ¿cuáles? ¿Qué quiere usted hacer? Describa lo que quiere hacer. ¿Qué problema quiere resolver? Describa el problema que va a resolver. ¿Y por qué y para qué se quiere hacer el proyecto? El por qué y el para qué es importante. O si no, ¿a quién va dirigido el proyecto también? ¿Y cuánto se desea hacer? ¿Cuánto se demora hacer haciéndolo? ¿Cómo lo piensa hacer? Todas esas preguntas en el diseño del proyecto son importantes, sí. Diciendo también cuáles son las actividades que hay que ejecutar para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles serán esas actividades? Mira, las actividades más que todo es identificar las acciones que van en pos de los objetivos. Esas actividades, esas acciones, en dicho caso, van a ser medibles, mensurables en el tiempo. Entonces tenemos que las acciones de las actividades van a ser mesurables en el tiempo. Digamos que las actividades tienen esas acciones mesurables, entonces las actividades son mesurables en el tiempo. También tienen un producto final, las actividades como un resultado final, las actividades tienen un comienzo, tienen un final, tienen una descripción de tareas, tienen además el input. ¿Cuál es el input de tu actividad? ¿Cuál es el input de tu actividad, de tu acción? Son las condiciones preestablecidas que son necesarias que se cumplan. ¿Cuál es ese input? Esas condiciones necesarias. ¿Cuáles son esos requerimientos de los recursos? ¿Cuáles son esos requerimientos de los costos? No, ¿cuáles son los requerimientos del tiempo? Requerimientos en los costos, en el tiempo, para elaborar la actividad. ¿Qué pasa si en una actividad hay secuencia integrada de acciones? ¿Qué pasa si hay una identificación de acciones? ¿Qué pasaría en caso opuesto? Pues que con esas acciones se van a estar descomponiendo las acciones y al poderse descomponer las acciones, se van a estar descomponiendo, digamos que en pequeños paquetes, en pequeños núcleos o pequeños paquetes de trabajo. Ahí podemos establecer métodos de trabajo. Métodos de trabajo. Oye, ¿cómo así que métodos? ¿Me estás ahora hablando de métodos? Sí, hay métodos. ¿Y cuál es la definición de métodos? Mira, en los métodos, conjunto de pasos o etapas, conjunto de pasos y etapas que se deben cumplir. ¿Sí? Tales como cuáles. Como la descripción del análisis del problema. La descripción del análisis del problema. No la descripción de un problema, sino la descripción del análisis. Se ha analizado previamente el problema. Entonces, descripción del análisis del problema está en el método. ¿Qué más está en el método? La búsqueda de la información. En el método está la búsqueda de una información que está en el diseño de la información.
está en la planificación de la información, está en la construcción de la información, está en la evaluación de la información, está en la divulgación de la información. Mira, es que el método es el conjunto de procedimientos. ¿Para qué? Para alcanzar una planificación, pero para alcanzar también una gestión en todos los componentes. ¿Sí? Todos los componentes que van desde la gestión de recursos hasta la gestión de los equipos, que haya esa relación entre recursos y equipos. Oye, ¿y por qué hay una relación entre técnica y método? Entonces el método es como una técnica. Mira, ¿qué te dijera? La técnica es un conjunto de instrumentos para actuar finalmente el método. Me estás diciendo que debajo de los métodos están las técnicas. Sí, es un conjunto de instrumentos para llegar al método. Me estás diciendo que debajo del método debe estar la técnica y que debajo de la técnica debe estar los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos para llegar a la técnica? ¿Cuál es la técnica para llegar al método? Bueno, está bien, bien, así es. Instrumentos, técnica y método. Sí, sigue así. Listo, entonces los instrumentos llegan a conformar esa técnica. Listo, entonces esa técnica, digamos que fuera una técnica para el momento 1, técnica para el momento 2. Esas técnicas en los pasos que se deben cumplir finalmente llevan que el método se cumpla. El método va a hablar del análisis del problema, va a hablar del diseño, de la planificación, en la construcción, en la evaluación, en su misma divulgación. ¡Wow! Sí. Y así se cumplen las actividades que se van a estar ejecutando. Mira, vamos a estar vinculando tareas. ¿Qué me dices al respecto? Vinculación de tareas. Mira, resulta que hay tareas que dependen unas de otras, ¿sí? Sí, dentro de un proyecto hay tareas que dependen de otras. Pueden depender unas de otras, sí. ¿Qué pasa si una se demora? Pues demora a las demás. Ay, no me digas, sí. Resulta que no es necesario que pase eso tampoco. Que porque se demoró una, entonces la otra se demora. Para eso vamos a ser conscientes de esto. Consideraciones. ¿Hay una dirección de proyectos, sí o no? Sí. Hay una introducción a programas que permite ver claramente una visualización de las vinculaciones, de cómo vincular tareas. Lo que es Microsoft Project. Vinculación de tareas. Vamos a vincular tareas. ¿Sí? Una vinculación, por favor, haga clic en tareas. De una manera predeterminada. ¿Para qué? Para que no esté una tarea independiente de cara a la que viene. Puede ser mayor, puede ser menor, puede necesitar más tiempo que la anterior, puede necesitar menos tiempo, puede ser más rápida en la duración, puede ser menos rápida en su duración. Más tiempo, menos tiempo. Más rápida, menos rápida. Mira, es que hay tipos de tareas, tipos de dependencias de tareas. Mira, digamos que una tarea comienza y termina, de comienzo a fin. Digamos que hay otra tarea que comienza cuando la otra termina. Comienza en el fin y da comienzo. Y su finalización de la tarea permite darle comienzo a la otra. También tenemos tareas paralelas, que comienza una tarea, comienza esta otra paralelamente. Implica un comienzo al mismo tiempo, esto, sí. O si no, la que termina de fin a fin. Termina una, termina la otra. Termina en el final. Cuando hay un final, se logra esto. Bueno, entonces, si vamos a asignar tiempos en medio de las tareas que se destapan en el camino, se destapan las tareas, hay un comienzo y un fin. Mira, resulta que hay asignaciones de tiempos en medio de las tareas. En medio de una tarea, un bloque,
Hay una asignación de tiempo. En medio de esas tareas hay asignaciones de tiempo. Como un entremés, bueno, hay un posposición llamado tiempo establecido, una posposición. Hay un adelanto, que es un tiempo para que comience una tarea y que finalice la otra tarea. ¿Y qué? Y hay una superposición de tareas, como si fueran distintos canales de tareas que están ahí programando. Y que se han de anotar todas en el primer tiempo. O se han de anotar todas sincronizando tiempos. Tiempo 1, tiempo 2. ¿Qué tal si es un tiempo positivo o un tiempo negativo? Tiempo primero, tiempo segundo. Mira, estos tiempos también se realizan y hay días también de por medio. El día 1, día 2, día 3 y se llegan a cronogramas en medio de las actividades. Se llegan a calendarios, donde el calendario pues establece tiempos en los que se realiza el proyecto. ¿Cuáles son los tiempos en que se va a realizar el proyecto? ¿Cuáles son las tareas? Pues el conjunto de actividades a desarrollar. Esto es algo, y esto es a lo que llegamos, al plan de ejecución de proyecto. Mira, esto es más que todo un documento formal. ¿Y qué vas a estar haciendo? Describiendo el proyecto en su totalidad, de una manera breve, en su totalidad, de una manera breve, partiendo de los objetivos que vas a desarrollar. Objetivos medibles, bueno, ya sabemos todo lo de los objetivos. Objetivos medibles, ¿cómo se llevarán a cabo? ¿Cuáles son las partes más interesantes de tu proyecto? ¿Cuáles son las fases? Hay fases en el diseño del proyecto. Hay que encontrar entonces un socio en tu proyecto. ¿Cuál es el socio del trabajo? ¿Quién es el que pone en marcha el proyecto en tu proyecto? ¿Quién es el que va a poner en marcha el proyecto? ¿Cómo va a ser ese desarrollo del proyecto? ¿Cómo vas a finalizar el proyecto? Todo esto es llamativo. Todo esto nos involucra, porque el plan de ejecución va a estar entonces conociendo etapas y su desarrollo en cada una de las etapas. ¿Cuáles son las etapas principales en un proyecto? Hay etapas. Primero, hay una identificación de proyectos. Hay una fase del ciclo de vida en los proyectos. Hay una planificación en los proyectos. Hay una ejecución, planificación y después ejecución. Hay un seguimiento de proyectos. Hay un seguimiento de proyectos y hay un cierre de proyectos. Entonces, las 5 etapas. Identificación del proyecto, planificación del proyecto, ejecución del proyecto, seguimiento del proyecto, cierre del proyecto. Además, en el plan de ejecución del proyecto se va a estar conociendo las etapas, se van a estar compartiendo. Desde una buena planificación se van a estar compartiendo todo lo que son teorías, metodologías, todo lo que son métodos de investigación, todos los recursos y las decisiones y las experiencias. Es que es eso, ver el plan que se va a hacer, una visión general para establecer entonces esos objetivos, para establecerlos y desarrollarlos y identificarlos. Y estableces los objetivos. ¿Qué pasa después de establecer unos buenos objetivos y desarrollarlos? Pues vas a identificar roles, responsabilidades en las personas, en los equipos de trabajo. Responsabilidades en los equipos de trabajo. Generar, a partir de ahí, calendarios. ¡Wow! Generar calendarios. Entonces yo siempre decía, no, llego a los objetivos, que deben ser específicos o no, que deben ser generales o no, generales, específicos y quedarme ahí dando vueltas. Pues no, ahora ya sé cuál es el siguiente paso. Roles en medio de los equipos de trabajo y también en compañía de un buen calendario. ¿Cómo es ese calendario? Y a partir de esas horas en el tiempo,
finalmente darle un presupuesto. Asignarle y asignar el presupuesto. Mira, entonces estamos con la idea de pasar de los objetivos y todo el rollazo del objetivo a identificar los roles en los equipos de trabajo. Y esto va en compañía de un buen calendario, un buen cronograma de actividades. ¿Cómo es esto de una buena estimación del tiempo en el calendario? Mira, esto es un proceso. Y te van a hablar ahora, háblame del tiempo, estimación del tiempo. Te están diciendo, háblame de la estimación de la duración de cada actividad. Háblame del proceso de ejecución. Ejecución lo relaciono entonces con un proceso de ejecución como una estimación de duración de actividad. Es que la palabra ejecución me tenía un poco asustado. No, la palabra ejecución, más que todo es el proceso de ejecución, más que todo es el proceso de duración de actividades. ¿Sí? ¡Wow! Pero claro, debe existir lo que es la organización, el control, o sea, organizar, o sea, controlar, o sea, concluir, concluir, saber organizar, saber controlar, saber concluir. Mira, es que cuando te hablen del plan de ejecución, simplemente no me va a aterrorizar la idea de ejecución, sino que me va a dar fuerza, porque voy a decir, es la duración de cada una de las actividades en el proyecto. Bueno, es un proceso. Bueno, en cada proceso, pues hay que brindar información desde el comienzo. ¿Cuál es la información desde el comienzo? Los objetivos y los recursos. Para luego pasar rápidamente al establecer las duraciones del tiempo. Sí, duración de tiempo puede ser. Oye, ¿cómo se maneja el tiempo? Buena pregunta, mira. Para el manejo del tiempo hay una gestión del tiempo del proyecto. Sí, para poder planificar actividades y darle prioridad a las que son urgentes. Hay que planificar la gestión del cronograma, hay que planificar la gestión del tiempo en el cronograma, definiendo actividades en secuencia, con la estimación de recursos en cada actividad. Entonces nos estamos adentrando en la secuencia de actividades y luego de pasar de las actividades en la estimación de los recursos que van a estar en medio de las actividades. Entonces, estimación de actividades no es todo, no es el todo. También está la estimación de los recursos en las actividades. ¿Y cuál va a ser la duración? La estimación de la duración de las actividades. Estimación de actividades no. Estimación también de duración de las actividades, de los recursos de las actividades, para el desarrollo de un buen cronograma y para el control respectivo del cronograma. Bueno, para eso hay métodos, para el manejo del tiempo. Hay una estimación del tiempo. Eso pregúntele al señor Pert, con la estimación del tiempo, porque ellos van a hablar del tiempo optimista, porque ellos van a hablar de un tiempo probable o normal, o un tiempo pesimista. Claro, pesimista es un proyecto que puede terminar en situaciones adversas, con complicación en el proceso. Mira, entonces la estimación del tiempo es una duración importante, una duración. ¿Y cómo va a ser la duración? ¿Cuáles son las unidades de tiempo que se van a emplear en la duración del proyecto? Pues mira, las unidades de tiempo son horas, días, semanas y meses. Horas, días. Un día. Horas, días, semanas, meses. Y cuando escoge la unidad de tiempo, que sea en horas o en días o en semanas o en meses, hay una comparación en medio de las actividades. ¿Qué pasa si hay más tiempo? Pues que se pasa más rápido. ¿Qué pasa si hay menos tiempo? Pues que ahí se pasa menos rápido. De esta idea de proceso de información en cada una de las etapas, esta idea de duración y de unidad de medida del tiempo,
Y la comparación entonces en medio de las actividades. Pasamos a la idea del calendario, listo. Ya lo hemos hablado, el calendario. El calendario del proyecto tendría que partir con la idea de una fecha de inicio y bueno, una fecha de final, estimada. Y la fecha de inicio también, así como las actividades, están pendientes de los recursos. Entonces, la fecha debe también tener recursos. ¿Y qué pasa? Pues entonces toca hablar del método PERT. Los recursos en la fecha de inicio. Hablamos otra vez del método PERT. Para la estimación del tiempo por actividad. Un tiempo optimista, por favor. Para el desarrollo de la actividad. De una forma perfecta. De una forma medible. El método PERT. Un método para analizar, sí, para completar el proyecto. Bueno, para mirar el tiempo, cómo se va a estar completando en medio de una tarea. Bueno, para identificar siempre los tiempos mínimos de ejecución necesarios para completar el proyecto. ¿Qué más? Esto seguro va a ser notable para a partir de ahí hacer diferencia entre el tiempo posible y lo que ya no es tiempo posible, sino que es un tiempo pesimista. Tiempo probable de estimación, entonces ya están hablando de un tiempo probable en medio de la estimación del tiempo, en medio de una actividad. Entonces ya están controlando la actividad por medio del tiempo. Un tiempo probable de actividades de tanto a tanto, se puede salir de ahí. También eso hace una clasificación mayor en el tiempo, porque no es solamente tiempo optimista, sino también tiempo probable o normal, tiempo pesimista. Mira, entonces, en la estimación del tiempo, siempre hablamos de varios pasos, un proceso en medio del cual en cada etapa hay información, en medio del cual también hay duración con unidades de tiempo, por favor, con horas, días, semanas, meses. También como a manera de calendario, ponle fecha de inicio y final, por favor. Finalmente, para llegar a una estimación de cantidad de esfuerzo de trabajo, cantidad de recursos para completar la actividad. Entonces, ¿qué se va a hacer? Estimación de tiempo para llegar a una estimación de cantidad de esfuerzo de trabajo. De estimación de tiempo a estimación de cantidad de esfuerzo de trabajo. Y también de estimación de tiempo a cantidad de recursos para completar la actividad. Y así también de estimación de tiempo pasamos a determinar la cantidad de periodos de tiempo, de periodos de trabajo. Mira, todo esto es la duración de una actividad, la cual es necesaria completar. Así es como empiezan a organizar los medios. ¿Cuáles son los medios? Lo que serían los instrumentos para llegar a la técnica, para después llegar a ser un método. Van a estar organizando los medios humanos, van a estar organizando los materiales del proyecto. Medios humanos, mano de obra, materiales del proyecto, para poder asignar los recursos de cada una de las actividades, de cada una de las tareas. Y así siempre va a haber un control del riesgo. A eso nos estamos adentrando. Mira, ¿cómo es esto del proyecto? Base del sistema de evaluación presupuestal. Bueno, proyecto y base ¿de qué? Del sistema de evaluación presupuestal. El presupuesto, cuando se presenta, pues el presupuesto puede tener variedades en medidas de cantidad. El presupuesto se puede presentar de la siguiente manera: variedades en medidas de cantidad de obra. Variaciones hay en el presupuesto. ¿Qué variaciones?
Variaciones pueden haber en medio de planos, en medio de las reformas, en medio de las evaluaciones. Sí, puede haber un criterio previo, un previo unitario, y esto es el importe de la remuneración. Si en un presupuesto no hay variaciones, no, pues deben haber variaciones porque siempre va a haber un primer acercamiento, un previo unitario. Es el importe de la remuneración. Debe haber un pago total que se le cubre, según el proyectista, que es la unidad del concepto terminado. También se le da el poder ejecutar conforme a su proyecto las especificaciones de la construcción. Y al proyectista se le da esto: unidades de conceptos terminados, ejecución conforme al proyecto, especificaciones de la construcción, por favor, las normas de calidad. Mira, el metro cuadrado en Bogotá está a 3.837.000. ¿Cómo está más o menos el metro en Bogotá? 3.837.000. Esto desde el 2017. Ah, híjole. Y mira, es que se habla también de rendimientos. Es que hay productos, es que hay utilidades. Y estos productos, estas utilidades, estos rendimientos, mejor dicho, pueden ser dados por una máquina, simplemente. Pueden ser dados por un hombre. Pueden ser rendimientos de mano de obra. Un rendimiento de mano de obra es la cantidad de mano de obra ejecutada sobre una unidad de tiempo. Rendimiento, mano de obra sobre el tiempo. Mano de obra sobre unidad de tiempo. El rendimiento. Mano de obra sobre unidad de tiempo. En un día. Tenemos también el hito. Mira, es que el hito, bueno, pues es el momento específico dentro de un ciclo de vida. El hito es la fecha fija, pero no una duración fija, sino que es la fecha fija. El momento específico dentro de un ciclo de vida, ese hito. Para un proyecto, pues es definitivo, para medir un progreso, es buena la idea de un cronograma en actividades. Mira, el cronograma de actividades debe definir entonces un cronograma de actividades. Tareas, defina los tiempos de las tareas. Define la relación de las tareas con los tiempos. Ya. Tareas y tiempos. T con T. Va a ser un cronograma de actividades. Defina tareas y tiempos. Relación T con T. También las restricciones. Relación, pero también restricciones. Recursos con los que cuenta. Recursos disponibles. El análisis de la revisión. Mira, es que el cronograma de actividades, pues ya sabemos que es como una gráfica en el cual se ven los cronogramas donde comienza y termina una actividad, que pueden ser como ciclos de vida. Entonces, ciclo de vida de comienzo a fin, comienzo, fin. Entonces, a esto nos hemos de acercar. Esta idea del cronograma me hace pensar. El diagrama de Gantt es ese cronograma. Es una herramienta gráfica. Su objetivo es exponer el tiempo de dedicación. Oiga, no habíamos hablado del tiempo de dedicación. ¿Tiempo de qué? De dedicación previsto. Entonces el diagrama de Gantt habla de exposición de tiempo de dedicación previsto para alcanzar diferentes tareas o actividades, en las cuales nos van a hablar de unas relaciones existentes entre las actividades. Relaciones entre actividades es importante en el diagrama de Gantt. Planificar actividades. Relación entre actividades. Planificar actividades en una empresa. Bueno, elementos que facilitan esto, lo de planificar actividades. Si vas a planificar actividades, debe haber una visión global del proyecto. Esto para poder anticipar actividades, para poder anticipar problemas que hayan.
Un cronograma debe generar esa confianza de que si hay cronograma hay control. Se está determinando la causa del efecto, bueno, la causa, con un grado de variación mínimo. Y esto en relación al timeline, esto en relación al tiempo previsto. Debe haber una necesidad de aplicar una prevención. Una prevención, una acción preventiva, una acción correctiva, por favor. Mira, así es como el cronograma se ha ido ajustando, teniendo en cuenta siempre las tareas y las actividades, las fechas, desde el comienzo hasta el fin. ¿Cuál es la fecha de comienzo? ¿Cuál es la fecha de fin? Mira, los programas funcionan cuando también se vinculan a conversiones con colores. Entonces lo estimulan con conversiones, en este caso con colores, para que los diagramas en donde están las tareas puedan ser visibles. Entonces las tareas visibles. Entonces se van a estar aplicando las tareas visibles con colores. Y estas, obvio, tienen su fecha límite, fecha de comienzo, fecha fin. Crear un gráfico también, bueno, como un icono gráfico. Y agregarle datos. ¿Cuáles son esos datos? O sea, las actividades, pues la fecha de inicio. Y es esto, un breve calentamiento, lo que significa proyecto. Muchas gracias a todos. Proyectistas, arquistas, constructores, viéndolo todo. Muchas gracias a todos.